Buenas tardes, mi nombre es Nixiomara Gómez, tengo 20 años y estoy en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este video es para hacerles análisis de las noticias de ámbito local y nacional. Mi problemática elegida fue la problemática de configuración de identidad racial o étnica y estoy en el grupo de trabajo 405-136. A continuación voy a dar el análisis de las noticias nacional y local. Noticia nacional. Aterrador, este caso de violencia racista en Boyacá que debería indignar a toda Colombia. Los principales hechos de la noticia es que una docente afrocolombiana y sus hijos fueron víctimas de rechazo y golpes hasta de abuso sexual en un colegio del municipio de Paya. Semana habló con la protagonista de este drama. El corregimiento de Morcote, ubicado en el municipio de Paya, Boyacá, fue el infierno de la tierra de una familia afrocolombiana que escapó de la violencia en el Chocó. Su contexto sociodemográfico es la población afrodescendiente. Los actores que estuvieron involucrados fueron la docente de inglés, Kerly Murillo Mena, quien logró un puesto como profesora de bachillerato en una institución educativa del Rosario, sin saber que allí le esperaba el rechazo y el sufrimiento de todos sus pequeños hijos, quienes quedaron marcados de por vida. La población afectada con la noticia es toda la comunidad afrodescendiente que estuvo totalmente indignada frente a la situación. Las causas es la falta de políticas efectivas para abordar la discriminación racial y la exclusión social que ha permitido que esos problemas persistan. Desconocimiento de los derechos. Se ha permitido que esos problemas desconozcan de derechos de las comunidades étnicas y la falta de representación política han contribuido a la marginación y a la exclusión. Discriminación racial. Son problemas profundos en Colombia, afectando especialmente a las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales. Desigualdad económica. La pobreza limita las oportunidades de acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos, los que puede llevar a la marginación y la exclusión. El impacto actual en el grupo social. Impactos sociales. Exclusión y marginación, la que perpetúa la exclusión social y económica en las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales. Desigualdad de oportunidades. La violencia racista limita el acceso a la educación, la salud y otros muchos servicios. Pérdida de la identidad cultural. La globalización y la urbanización contribuyen a la pérdida de identidad y la cultura en las herencias de las comunidades étnicas. Impactos psicológicos como trauma y estrés. Que la violencia racista causa un trauma psicológico y estrés en las víctimas y sus comunidades. Miedo e inseguridad. La impunidad y la falta de justicia generan mucho miedo y sentimiento de inseguridad. La estigmatización y las víctimas pueden sentirse estigmatizadas y avergonzadas. Impactos políticos. La falta de políticas efectivas para abordar la discriminación racial y la exclusión social perpetúa el problema. Desconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas y la representación contribuyen a la marginación. Tensión social y política. La violencia racista puede generar tensión social. Hechos de violencia simbólica. La noticia sobre este caso racista en Boyacá muestra varios hechos de violencia simbólica, que son especialmente perjudiciales para las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales. Estigmatización raizal. La noticia destacó cómo las víctimas fueron objeto de insultos y humillaciones, lo que perpetúa estereotipos negativos, reforzando la discriminación racial. Invisibilización de la identidad cultural. La discriminación institucional. La cosificación y objetización. También manifiesta la objetización reduciendo a las víctimas como objetos o deseos de violencia, en lugar de reconocer su humanidad y dignidad. Lenguaje discriminatorio. El uso de dicho lenguaje discriminatorio racista también es una forma de violencia simbólica, que perpetúa la discriminación y la exclusión social. Es importante destacar que la violencia simbólica es una forma de dominación que se ejerce a través de la imposición de símbolos, normas y significados que perpetúan la desigualdad y la exclusión social. Hechos de violencia física. De acciones de este tipo de violencia se visibilizan en la noticia. Se destacan muchos hechos de violencia, especialmente perjudiciales para las comunidades, como secuestros, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. La magnitud de dicho problema es alarmante y tiene muchas implicaciones, como la violencia física y la simbólica, la desigualdad y la exclusión y el trauma psicológico, que causa estrés en las víctimas y en las comunidades, afectando su bienestar emocional y mental. Estereotipos de identidad y subjetividad.
Esta noticia presenta varias narrativas de estereotipos que marcan negativamente a la población, como son la victimización, la estigmatización, la falta de contexto, también estereotipos y perjuicios, que son la realización, víctimas pasivas, impacto a la población, reforzamiento de estereotipos, estigmatización, desesperanza. Y recomendaciones para una narrativa más inclusiva: contextualización de la historia, enfoque a la resistencia, diversidad de voces, uso de un lenguaje inclusivo y un análisis multidimensional. Las brechas y necesidades de acciones desde lo institucional, personal y cultural. Desde lo institucional, podemos implementar leyes y políticas para prevenir y sancionar la discriminación racial, mejorar el acceso a los servicios básicos en las comunidades marginadas, proteger los derechos de prioridad y autonomía en las comunidades afrodescendientes. Desde lo personal, podemos promover la comprensión sobre la discriminación racial y sus efectos, fomentar la empatía hacia las víctimas de violencia racista e involucrarse en movimientos sociales y activismo. Respecto a lo cultural, podemos promover la riqueza cultural afrodescendiente, incluir personajes afrodescendientes en medios de comunicación, incorporar a la historia una cultura afrodescendiente en currículos escolares, tener arte y expresión, como fomentar la creación artística que refleja la experiencia afrodescendiente. Noticia local. Comunidades indígenas de Caquetá piden a grupos armados un cese al fuego definitivo para proteger la paz y la naturaleza y evitar más pérdidas en nuestros territorios. Contexto: las riberas, río Caquetá, Puerto Pizarro y Nazaret. Las comunidades indígenas de Caquetá. Actores: líderes indígenas acompañados de sus familias y caciques. Población afectada: territorio rural del departamento de Caquetá. Causas de por qué ocurre la problemática de identidad y subjetividades que están reportándose en las noticias. Causas estructurales: exclusión histórica, conflicto armado, discriminación racial y étnica. Causas sociales: falta de reconocimiento, desigualdad económica, desplazamiento forzado. Causas políticas: falta de representación política, incumplimiento de acuerdos y políticas públicas ineficaces. Causas psicológicas: traumas y estrés, pérdida de la autoestima o baja de ella. Miedo e inseguridad: el clima del miedo e inseguridad perpetúa la sensación de vulnerabilidad. El impacto actual en el grupo social es la exposición prolongada a la violencia y la inseguridad que genera el trauma y estrés. El conflicto armado desplaza a comunidades afectando su identidad y su contexto en su territorio ancestral. Desintegración de la violencia y la inseguridad pueden generar separaciones familiares, pérdida de la cohesión comunitaria. La violencia debilita ciertas estructuras sociales. Impacto cultural. La violencia y la desprotección ponen en riesgo la supervivencia de la cultura y la identidad indígena. Impacto económico. Pobreza y desigualdad. Falta de acceso a recursos básicos como educación, salud y empleo. Esto perpetúa la pobreza. Hechos de violencia simbólica. Falta de cobertura mediática adecuada sobre la situación de las comunidades indígenas. Reducción de la complejidad del conflicto en una sola persona. Negación de la identidad, ignorancia de la cultura, tradiciones y derechos de las comunidades indígenas. Omisión de la historia y contribución de las comunidades indígenas a la sociedad colombiana. Falta de representación indígena en instituciones gubernamentales y decisiones políticas. Desigualdad del acceso a los recursos. Limitaciones en el caso de educación, salud y empleo. Psicológicas, traumas y estrés, miedo y ansiedad y falta de autoestima. Hechos de violencia física. ¿Qué acciones de este tipo de violencia se visibilizan en la noticia? Muertes de líderes y miembros de comunidades indígenas, personas heridas por explosiones, disparos o agresiones físicas. Uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones indígenas, abusos físicos y psicológicos contra detenidos, falta de protección e incumplimiento, desintegración familiar y pérdida de identidad cultural. Magnitud, alcance de la problemática presentada. Territorial, afectados los municipios de Caquetá. Población de comunidades Guaitó, Bora, Ocaína y Yucuna. Refleja la situación de vulnerabilidad de las comunidades indígenas en Colombia. Pérdida cultural, riesgo de la desaparición de tradiciones y costumbres. Conflictividad, persistencia del conflicto armado en la región. La pobreza es una limitación en acceso a recursos básicos.
desarrollo insostenible, explotación de recursos naturales sin conocimiento indígena, dependencia, vulnerabilidad económica ante la ayuda estatal. Los estereotipos de identidad y subjetividad son la victimización, la conflictividad, el privitivismo, la pasividad, la homogeneidad, la dependencia. Como prejuicios encontramos el racismo, el etnocentrismo, el sexismo, el impacto de la población objeto son las estigmatizaciones, la marginación, el trauma y la pérdida de identidad. Las brechas y necesidades institucionales pueden ser implementar leyes y políticas para prevenir la discriminación racial, proteger los derechos y la propiedad autónoma de las comunidades afrodescendientes, en este caso indígenas, personales, comprensión de la discriminación racial y sus efectos, culturales, la riqueza cultural indígena, la creación artística que refleja la experiencia. Referentes bibliográficos y muchas gracias.